Muy buenas, ¿qué tal, chicas y chicos? Otro martes más, aquí Blogs, con el vídeo semanal sobre el análisis tanto de Bitcoin, de Ethereum y esta vez vamos a ver la dominancia de Bitcoin, ¿de acuerdo? Ya sabéis que normalmente suele tener un patrón o la entrada de dinero al mercado también suele tener un patrón. Primero entra en Bitcoin, luego va a Ethereum, luego a las altcoins, acaba en las shitcoins y luego viene el tortazo. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver las zonas claves de Bitcoin. Estamos entrando ya en zonas que a título personal creo que tenemos que tener ojo. En Ethereum igual. Y en cuanto a la dominancia, vamos a ver un posible escenario, ya que ya sabes que dominancia, el gráfico, yo personalmente lo voy a analizar como si fuese una gráfica normal, pero al final no es un activo en sí. Así que veremos un poquito y analizaremos dónde está y dónde podemos ir. ¿Ok? Empezamos. Primero de todo, como siempre, empezamos con Bitcoin escala semanal, prácticamente como los que estuvisteis ayer en Twitch, que os recuerdo para todos los que no lo sepáis, todos los lunes a partir de las 8:30 estamos una horita hablando distendidamente sobre el mercado, experiencias, sobre Forex, sobre lo que sea, ¿de acuerdo? En la plataforma morada. Así que, como hablamos ayer, prácticamente llevamos una, dos, tres, cuatro y esta es la quinta semana que estamos dentro de esta zona de oferta. ¿De acuerdo? La zona de oferta de siempre entre los 29.400 y los 31.000, 32.400. ¿De acuerdo? Es la misma zona de siempre. ¿Qué ocurre en esto? Si os acordáis en varias semanas atrás, lo que vimos era que cuando tenemos una zona como esta, una zona que sería una zona de oferta donde normalmente el precio debería rechazar, si consolidamos por debajo, aquí vemos que tenemos una, dos y tres velas por debajo, se acumula liquidez tanto arriba como abajo. ¿De acuerdo? En este caso, como veis, tenemos las tres velas, esa consolidación y luego la expansión arriba. ¿Por qué? Porque al final la gente esta zona la ve como una zona de short. Por lo tanto, cuanto más se mantenga en este precio, más shorts entran, más cortos entran. Por lo tanto, la liquidez queda arriba. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos este PAM al alza, la liquidez que no se ha tomado es la de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, porque al final, ahora mismo, por la zona de abajo, prácticamente desde los 26.500 hasta los 22.500, prácticamente es aire, porque si os fijáis, tenemos todo este imbalance. ¿De acuerdo? Todo esto prácticamente sería aire. Por lo tanto, en caso de caer, cogeríamos toda esta zona más la liquidez que están dejando los stop loss de los longs. ¿Ok? A nivel semanal no cambia mucho la cosa. El escenario personalmente creo que va a ser el mismo, que puede ser llegar hasta estas zonas de aquí, hasta este imbalance, crear esa desviación, ¿de acuerdo? Por la zona alta, algo de este estilo, ¿vale? Y desde aquí sí que tener la corrección, ¿vale? En caso de llegar a este punto y en caso de llegar a este escenario, ya hablaríamos de cuáles son las zonas a observar, ¿vale? Ahora mismo estamos en 30.400 en el momento de hacer este vídeo. No sirve de nada si yo hablo de lo que puede suceder en un futuro si llega a tal precio. No lo sé, porque cuando llegue a ese precio, veré los mínimos, veré los máximos, veré la estructura, miraré variación del precio, miraré puntos clave y entonces ya os traeré mi visión. ¿De acuerdo? Como siempre, la alcista y la bajista. Si nos vamos a diario, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos sería esa acumulación que hemos visto por la parte baja, tenemos ese PAM, ¿de acuerdo? Y sí que viendo el PAM que estamos teniendo hoy, que prácticamente hemos abierto en 29.450 y ahora mismo estamos en 30.400, depende, repito, depende de cómo cierre esta vela, descartaré el escenario de acumulación, manipulación y distribución hasta los 25, aproximadamente 24.000 largos, ¿ok? Todo depende de lo que vea en esta vela, de la vela de hoy. ¿Por qué? Porque al final, si esto lo que nos indica es fuerza de los toros, que hemos llegado a mitigar parte de todo ese imbalance también creado, llegamos, cogemos esa liquidez, si seguimos al alza y la vela que tenemos es fuerte, es una vela que se ve que los toros están volviendo a tener, a dominar la acción del precio, entonces me descartará esa manipulación. Y lo que me puede indicar es que entonces sí que podemos irnos hacia zonas de 32.000, 33.000 y entrar en ese imbalance que os he enseñado previamente, ¿vale?
A nivel Bitcoin no voy a hablar mucho más, al final es que es lo que hemos hablado semana tras semana, prácticamente son los mismos niveles, prácticamente es la misma acción del precio, entonces, ojo, a nivel macro sí que es a mí lo que me importa, cuando estaré más pendiente de Bitcoin y de lo que está haciendo es de cuando llegue o cuando me haga cambios de estructura o cuando llegue a esas zonas que he dicho anteriormente, son zonas macro, son zonas semanales, por lo tanto es normal que el precio tarde en llegar o que se demore mucho más, ¿vale? Si nos vamos a Ethereum y nos volvemos otra vez a una semana, en Ethereum prácticamente tenemos lo mismo. Tenemos un imbalance por la parte alta, tenemos un máximo que la semana pasada, si os acordáis, os dije, si cerramos por encima será buena señal, si no cerramos por encima indicará que hemos cogido todos los stops de los cortos y que ha habido una gran presión de venta. De momento hemos cerrado por encima, por lo tanto eso me gusta, ya puedo eliminar este nivel. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que de momento esta vela, la vela semanal anterior, me indica fuerza, me indica que Ethereum está fuerte y que quiere tirar al alza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la zona donde voy a estar pendiente? Toda esta zona de aquí, todo este imbalance. ¿De acuerdo? Que le hemos dicho 20.000 veces. También coincide con niveles de Fibonacci importantes. Zona de Golden Pocket, 0 del 786. ¿De acuerdo? Si os fijáis, toda esta zona de aquí, 0 del 0,5 y el Golden Pocket. ¿Vale? Entonces, esta zona personalmente es donde voy a estar pendiente. ¿Por qué, Blogs? ¿Por qué vas a estar pendiente? Porque al final, si Ethereum se mete en esta zona, Bitcoin también se mete en la zona macro importante y empezamos a ver rechazo, lo que puede indicar es que al final esto lo único que ha sido, si os fijáis por estructura de mercado, tenemos un impulso, hemos tenido una corrección y en caso de seguir con la estructura de mercado, lo que seguiría sería otro impulso al alza, ¿vale? Y es lo que hemos dicho bastantes veces. Toda esta trendline es la que a mí personalmente, si aquí vemos un rechazo, es lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque todo esto es pura liquidez. Toda esta zona de aquí es pura liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Repito, si rechazamos toda esta zona, podemos ver niveles incluso un poco más altos. O sea, que yo marque esto realmente no es que si pasa de 2.483 clavados y se ponen 2.900, ya está, se acabó mi tesis. No. ¿Vale? O sea, al final es toda esta zona. Si tuviese que marcar toda la zona de oferta, es desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Al final es toda la última subida antes de la caída. Todo esto es mi zona de oferta. ¿Vale? O sea que sé las zonas que tengo que vigilar. Pero a partir de aquí es cuando empezaré a verlo más detalladamente y más detenidamente para ver si rechaza o no. ¿Vale? Entonces, a nivel macro, Ethereum realmente también está bastante claro, ¿no? Todavía no hemos entrado en esa zona, ¿vale? Todavía no. Si os fijáis, por ejemplo, Ethereum, la subida es mucho más limpia que Bitcoin. Bitcoin ha arrancado un poco, ha tenido una caída un poco más grande. Ethereum está fuerte y estáis viendo las altcoins cómo están yendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es cuando viene que pasamos en semanal a la zona de la dominancia, ¿vale? ¿Qué ocurre con la gráfica de la dominancia? El problema es que no se analiza exactamente igual que otra gráfica, ¿vale? Yo personalmente sí que la voy a analizar exactamente igual. Al final lo que estamos viendo aquí, si os fijáis, es un rango, ¿de acuerdo? Vamos a poner la zona media, dame un segundo. Si os fijáis, tenemos un rango, parte baja, parte alta. Entonces, escenarios. Voy a hablar solamente de escenarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo normalmente la dominancia no la miro. Lo que pasa que sí que ayer, cuando estuvimos en Twitch, estuvimos hablando un poco sobre ella y de los escenarios que podían haber, ¿vale? Entonces, ya sabéis que normalmente cuando la dominancia cae es cuando entonces sabemos que el dinero se está yendo a altcoins, se está yendo a Ethereum, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar, por ejemplo, estando en esta zona de aquí arriba, si tenemos una caída hasta la zona media, entonces es cuando podemos tener esa mini alt season, esa subida de las altcoins. No me gusta mucho tampoco la palabra alt season, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final una alt season es esto de aquí. Cuando tenemos una caída brutal, ¿vale? Porque, por ejemplo, estas caídas de aquí también era como alt season y luego tampoco hubo una alt season como tal, ¿de acuerdo? Al final tenemos de ver todo el contexto, ¿de acuerdo? En caso de tener esta caída, entonces sí que podemos ver cómo las altcoins puede llegar a puntos más altos y a puntos de tener en cuenta para deshacernos, para empezar a promediar, para subir el stop loss, para lo que sea, ¿vale? Entonces,
Ese era un escenario. ¿Qué ocurre? Que si hiciésemos algo así de este estilo, que llegáramos hasta esta zona y desde aquí rechazamos, esta subida en la dominancia puede ser lo que Bitcoin haga una caída. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que ver esas zonas. Por eso, por eso tampoco me gusta mucho ver dominancia. ¿Por qué? Porque al final prefiero ver el activo. Basarme en Bitcoin, basarme en Ethereum, basarme en la altcoin que esté mirando. ¿Vale? Pero sí que, si por ejemplo ahora que hemos tenido, primero subió Bitcoin, luego Ethereum, ahora están subiendo las altcoins. Si ahora vemos que Bitcoin, por ejemplo, que no está aún en las zonas, a título personal creo, puede llegar un poco más arriba, podemos ver una subida hasta estas zonas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que tenemos una acumulación prácticamente desde mayo del 21 hasta el 27 de marzo de 2023, bastante tiempo. Entonces, si tenemos ahora la subida de Bitcoin y luego pasa el dinero a las altcoins, a Ethereum primero, entonces sí que podemos ver un all-season algo más fuerte. Pero ahí es cuando realmente tendremos que estar atentos, ¿vale? Así que dominancia, personalmente, veremos, pero que estamos acumulando, o sea que es un patrón lateral, eso está clarísimo, como lo estáis viendo ahora, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho chicos, yo personalmente, si tenéis algún consejo sobre la dominancia o cualquier cosa que vosotros veáis, dejadlo en los comentarios, ¿de acuerdo? A mí también me va a servir, obviamente. Ya veis que yo personalmente, repito lo que he dicho antes, yo me centro en el activo. En la dominancia, lo único que me centro es saber en que primero va el dinero a Bitcoin, de Bitcoin pasa a Ethereum, de Ethereum pasa a las altcoins y de las altcoins luego viene la hostia, viene la trampa. Y es cuando viene realmente el movimiento fuerte de Bitcoin. Y normalmente eso suele ir al revés en la dominancia. Primero sube la dominancia, sube Bitcoin, luego la dominancia puede estarse estancada o cae para que Ethereum suba, sigue cayendo para las altcoins y luego vuelve a subir la dominancia fuerte, pero ahí es cuando entonces Bitcoin cae. Por lo tanto, ojo con eso, ¿vale? Si fuésemos por ese patrón, en la ruta que puedo esperar en la dominancia, sería la siguiente. Una subida, como hemos dicho, para que Bitcoin llegue hasta niveles macro, esos niveles de 32, 33, 34. Luego tengamos esa subida de Ethereum hasta niveles de 2500, 2700, me lo invento, la subida a niveles macro que hemos estado viendo, que acompañe con esa caída, con esa caída de dominancia y que suban las altcoins y que luego entonces tengamos la subida de dominancia y la caída de Bitcoin, ¿vale? Entonces ahí ya veríamos dónde estamos, ¿vale? Así que, lo dicho chicos, como siempre, os deseo una muy buena semana, que vengan muchos profits, sobre todo, ojo, lo que os digo siempre, el tema de los stop loss, colocar siempre los stop loss. Si os echa de alguna posición, no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Os voy a poner un ejemplo. La semana pasada yo puse una posición en Arbitrum, ¿de acuerdo? En futuros. Fui subiendo el stop loss hasta esta zona que no me acabó de gustar del todo y en 1.57, me parece que fue 1.58, fue cuando ya me deshice de toda la operación de futuros, ¿vale? Si vemos el precio de ahora, está en 1.78 o 1.77, ¿de acuerdo? ¿Creéis que realmente yo pienso, joder, tendría que haber seguido? No, porque si hubiese sido al revés y no hubiese subido los stop loss, si la caída hubiese sido gorda, hubiese perdido dinero. Por lo tanto, prefiero preservar y dejar de ganar antes de que perder. Así que esa tiene que ser la mentalidad, o al menos esa es mi forma de ver. Prefiero preservar y ganar antes que perder. Así que, lo dicho chicos, el stop loss es vuestro mejor amigo. Que tengáis muy buena semana y muy buenos profits. Hasta luego.